Hola familia Semillosa de Guadalajara, soy el pastor Juve de Ensenada, Semilla Ensenada. Te mando un fuerte abrazo, espero que a través de todas estas circunstancias inusuales te encuentres bien, que la gracia de Dios repose en tu vida y tu corazón. Hoy quiero a petición de tu pastor, mi amiguísimo Yair, enviarte unas palabras de ánimo, unas palabras que te puedan este día servir para seguir adelante y seguir afrontando esta y cuantas más situaciones se nos presenten en lo porvenir. Creo que para todos, esto no excluye a prácticamente ninguno. Para todos esta situación pues ha venido a complicarnos y a dejarnos en algunos casos hasta como sin rumbo, sin saber qué es lo que sigue, con cierta incertidumbre. Y digo incertidumbre, al menos para aquellos que amamos al Señor, en cuanto a que no sabemos qué nos puede esperar el día de mañana. No es una incertidumbre de temor, porque sabemos que Dios está con nosotros y que nos sostiene en todo momento y en toda circunstancia. Pero yo hoy lo que quiero es exhortar tu vida, tu corazón, porque, bueno, he estado reflexionando mucho en esto, que, que hoy por hoy la iglesia pues también está siendo sacudida, parte también el hecho de no podernos congregar, no porque el hecho de que no podamos reunirnos sea una especie de situación en la que la iglesia se vea desafiada. Desafiada en el sentido de que sea este factor externo que la ponga en peligro. Dice la Escritura que las tinieblas no prevalecerán contra ella. Pero más bien sí creo desafiada en el sentido de que se está volviendo una especie de cernidor. Yo no sé si intencional o no, pero es un cernidor porque está exponiendo el corazón de muchos. Algunos, lamentablemente, después de este tiempo de aislamiento, de encierro, y me refiero a aislamiento ya no tanto de estar en tu casa, sino aislamiento del cuerpo de Cristo, a muchos les está enfriando, a muchos les está costando trabajo seguir adelante. Y yo quiero hoy, fíjate, mostrarte a partir de una porción de la Escritura que está ahí en Jeremías capítulo 12, verso 5, una palabra de exhortación muy, muy, muy fuerte, creo que para la iglesia de hoy. Porque definitivamente, aunque son tiempos complicados, creo que la iglesia en el pasado ha tenido tiempos aún más difíciles y convencido estoy de que tendremos tiempos todavía mucho más difíciles, si no en el corto, sí quizás en el mediano y largo plazo, indistintamente de que no sabemos qué significa largo plazo a estas alturas, porque pues hay tantas señales y hay ya tantos vislumbres de que el retorno de Cristo está cada vez más próximo y más cercano. Pero yo he pensado, digo, se me hace que nos estamos ahogando en un vasito de agua. Nos estamos desanimando y nos estamos desesperando, cuando en realidad la iglesia ha tenido y tendrá situaciones mucho más complicadas. Y entonces fíjate la exhortación en Jeremías 12:5, tómalo para ti, yo lo he tomado para mí, y esto me ha ayudado a enfocarme, a nuevamente ubicarme en que indistintamente de lo que esté pasando ahora, debo ser valiente, esforzado, tal cual dice la palabra. Y mira, dice el verso 5, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Qué le está diciendo Dios a este pueblo? ¿Qué nos está diciendo hoy? Si con esto ya te estás desanimando, si con esto te estás, como decimos en mi tierra, ¿no? Si ya te estás rajando, si ya con esto quieres dar pasos atrás, que porque perdiste el trabajo, que porque tu negocio no sale adelante, que porque no sabes qué onda con tus hijos, con su escuela, con sus estudios, con su futuro, si ya te me estás desanimando y esto apenas va comenzando, ¿qué será cuando las cosas se pongan más complicadas? Es una pregunta que Dios nos hace y no es una pregunta retórica, es una pregunta que creo que demanda una respuesta. ¿Qué vas a hacer el día de mañana que las cosas se pongan peor? Si hoy no aguantas competir con los de a pie, ¿qué va a hacer? Te cansaste, dice, ¿qué va a hacer cuando tengas que correr?
con caballos, con situaciones aún más difíciles, más fuertes. Yo te invito a que lo reflexiones, que lo pienses, que lo ores y que le digas, Señor, es cierto, si considero la historia de muchos otros mártires de la Escritura, quizás, como dice la canción de Torrefuerte, ¿no? Quizás mis batallas son un juego infantil cuando considero lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, cuando considero lo que hermanos míos, testigos, esta gran nube de testigos histórica ha tenido que dejar con su sangre. En fin, yo sé que tú, Iglesia Semilla de Guadalajara, conoces muchas de esas historias. Contémplalas, considéralas y ve que todas ellas tienen un común denominador. A pesar de, Dios nunca les abandonó. ¿Qué te hace pensar que Dios te va a abandonar a ti el día de hoy, que tanto lo necesitas? Te animo, te exhorto, te invito, permanece fiel, mantente fiel al Señor, no te sueltes de él ni un minuto. Y aunque la iglesia esté dispersa, estamos unidos por un mismo espíritu, y aunque no nos podamos ver y no nos podamos abrazar, seguimos por el Espíritu de Dios siendo iglesia y haciendo iglesia donde quiera que estamos. Que Dios te bendiga, te envío un súper fuerte abrazo. Teníamos una cita precisamente para finales de este mes. La próxima semana ya estaríamos tomando nuestro vuelo para allá, para estar con ustedes. Pero bueno, Dios tiene otros planes. Primeramente Dios el año que entra, porque eso sí, tenemos que vernos con la ayuda del Señor. Estaremos por allá por Guadalajara, nos saludaremos personalmente, nos daremos un abrazo y espero verlos a todos que siguen fieles a Cristo. Que Dios te bendiga, iglesia. Te mando un abrazo. Bendiciones. Hola Iglesia Semilla, espero te encuentres bien en tu casita. Seguimos orando por ti, por los tuyos, que no te haga falta nada. Y pues bueno, vamos a seguir estudiando esta hermosísima carta de Hebreos y pues tenemos un invitado de honor que nos compartirá la palabra el día de hoy. Él es Pedro Alanís, es maestro de un seminario teológico, y pues bueno, un hombre que ama al Señor, que conoce la palabra de Dios, y pues bueno, espero que sea de bendición, y pues nos estamos viendo en las células en la semana para seguir la conversación de este hermosísimo capítulo. Que Dios te bendiga, que tengas muy bonito día. Hola, ¿qué tal mis amigos y familia de Semilla Guadalajara? Me da mucho gusto saludarles a la distancia. Su servidor Pedro Alanís desde Tecate, Baja California, atendiendo con muchísimo gusto la invitación de su pastor y amigo mío también, Yair, a quien saludo junto con su esposa y todos los amigos y hermanos de la iglesia. Y bueno, tengo la bendición y privilegio de juntos estudiar esta ocasión, uniéndome a lo que ustedes están haciendo ya desde semanas atrás, estudiando el libro, la carta, el tratado de dirigido a los hebreos. Así que, ¿qué les parece si oramos y seguidamente entramos en el texto? Señor, te damos gracias porque a través de estos medios podemos estar en contacto a la distancia y unirnos para estudiar tu palabra como familia en la fe. Te pedimos que por la obra de tu Espíritu podamos tener mayor entendimiento, mayor comprensión de la verdad y apreciar las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ustedes han estado ya a través de semanas estudiando la carta, libro, tratado a los hebreos, y han notado que el énfasis está en el hecho de que Cristo es mejor que el sistema religioso del judaísmo. El cristianismo es mejor. ¿Por qué? Por la persona de Cristo. No es que el judaísmo fuera malo, pero estaba destinado a cumplir un propósito preparativo a la venida de Cristo. Y han estudiado varios temas, y en esta oportunidad vamos a estudiar juntos el capítulo 9 bajo el título Un mejor santuario. Un mejor santuario. En Cristo tenemos un mejor santuario bajo el nuevo pacto,
tenemos un mejor santuario que bajo el santuario del antiguo pacto. Entonces, del versículo 1 al versículo 10 vamos a estudiar, vamos a mirar el santuario del antiguo pacto. Del versículo 11 al versículo 28 vamos a estudiar el santuario del nuevo pacto y vamos a contrastar 5 características de cada uno de estos dos santuarios. En el santuario del antiguo pacto veremos como limitaciones del ministerio de ese santuario del antiguo pacto. Al ver el nuevo pacto veremos perfecciones de su ministerio de ese santuario del nuevo pacto. Entonces vayamos al versículo 1 y comencemos la primera parte hablando del santuario del antiguo pacto, versículo 1 al versículo 10, 5 limitaciones del ministerio del santuario del antiguo pacto. El primero de ellos es su ubicación fue terrenal. Una limitación de ese santuario es que su ubicación fue terrenal. Dice el versículo 1, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahí está, como vamos a ver en los versículos siguientes, el santuario del nuevo pacto es celestial. Por lo tanto, tiene un mayor alcance, una mayor apertura, mientras que ese santuario terrenal del antiguo pacto pues estaba muy localizado específicamente, y su principal audiencia pues era judía. Ahora, entrando en el versículo, dice que aún el primer pacto tenía ordenanzas, y de esto tenemos Éxodo, Levítico, Número y aún Deuteronomio detallando las ordenanzas que había para el culto, es decir, la reunión de adoración, porque los adoradores no podían llegar a adorar como ellos quisieran, sino que tenían que seguir las ordenanzas que Dios había establecido. Ahora, por supuesto que bajo el nuevo pacto esto es aún más real. No podemos acercarnos nosotros a adorar como se nos ocurra, sino siguiendo las ordenanzas de Dios, porque es su adoración que Él desea. Entonces, era un santuario terrenal. La segunda limitación que vemos del versículo 2 al versículo 5 es en su función. Su función fue representativa, su función fue simbólica, fue profética. Dice el versículo 2, porque el tabernáculo, aún el tabernáculo mismo, era una cosa representativa. ¿De qué? De Cristo. Cristo, Jesús, cuando es presentado por el ángel, dice que se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y el tabernáculo representaba precisamente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, el tabernáculo era algo simbólico de la persona de Cristo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Dice el versículo 2, en la primera parte llamada lugar santo, es la primera parte, veremos que hay una segunda parte llamada lugar santísimo. En el lugar santo, y dice que había algunos elementos. Estaban el candelabro, que era estas luces, esta lámpara de 7 luces que simbolizaban la luz de Dios. Ahora, no es que en sí ellas eran luz de Dios, pero eran símbolos. Llegamos a la realidad en el Nuevo Testamento, Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y Juan 1, cuando presenta a Jesús, lo presenta como la luz. También estaba en el tabernáculo, ¿qué más? Dice, la mesa y los panes de la proposición. En esa mesa y esos panes, lo que se comunicaba era la provisión de Dios a su pueblo. Había 12 panes representando a las 12 tribus y que Dios tenía cuidado de ellas. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos que Jesús es el pan que descendió del cielo, Él es el pan de vida. Entonces, estas cosas en el santuario del antiguo pacto no es que eran malas, pero eran limitadas, entre otras cosas, porque tenían una función representativa, que en la persona de Cristo son una función realizadora en comparación. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Estamos hablando ahora ya no del lugar santo, sino del lugar santísimo, el santo de los santos, como puede traducirse también desde el griego, para enfatizar, como cuando usamos Rey de Reyes, Señor de Señores,
como un superlativo, bueno, aquí el santo de los santos, el lugar santísimo. ¿Qué había ahí? Versículo 4, el cual tenía un incenciario de oro. Ese incienso, cuando era quemado el incienso, subía ese aroma como una representación de cómo suben las oraciones del pueblo de Dios a su presencia. ¿Qué más había? Dice que el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Esta arca del pacto también era muy importante, porque específicamente representaba la presencia de Dios, así como el tabernáculo representaba la presencia de Dios. De una manera muy especial también, el arca del pacto lo representaba, y estaba cubierta de oro para hablar de su majestad. Por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Y esto pues un evento importantísimo en la vida de Israel. Cuando ellos no tenían que comer, Dios cada día daba el maná y no podían guardar. Y de esta manera llegamos a Cristo y cada día Él es nuestro sustento. Obviamente, como vemos, esto era una función representativa y era algo limitativo del santuario del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, porque hoy por hoy no estamos comiendo maná literal, pero estamos siendo alimentados de Cristo. Ahora, ¿qué más había? Dice, la vara de Aarón que reverdeció, y reverdeció pues como en un evento muy especial en la vida de Israel y en la vida de Moisés, para dar testimonio del liderazgo espiritual que Dios había puesto en Moisés, en su pueblo. Y también es visto como un símbolo de la obra de Dios revitalizando, y en ese sentido pues somos revitalizados, tenemos nueva vida, una vida eterna por la obra de Cristo. Esa vara de Aarón pues no la vamos a nosotros a tener, pero sí tenemos la obra de Dios de reverdecernos, si podemos usar esa misma expresión, de revitalizarnos a nosotros. ¿Qué más había en el lugar santísimo? Y las tablas del pacto. Las tablas del pacto, pues sabemos que se trata de las tablas de la ley de Dios. Estas leyes de Dios que establecían la forma en que Dios quería que su pueblo se condujera. Eso es importantísimo. Dios pone las leyes, no el hombre pone las leyes. Y si esto era real en el antiguo pacto, ¿cuánto más es real en el nuevo pacto? Donde Dios ha puesto su ley en nuestro corazón por la obra del Espíritu. Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Estos querubines, ahí en esa mesa llamada propiciatorio, donde ofrecían ese sacrificio, los sumos sacerdotes una sola vez al año, como veremos en los versículos adelante, le recordaban al sumo sacerdote que él estaba en un lugar santo, que las cosas de Dios son santas. Estos querubines ahí a los lados le recordaban que él no estaba ahí para jugar con las cosas santas. Estos mismos tipos de ángeles fueron los que Dios puso en el Edén para cuidar su acceso una vez que él sacó a Adán y Eva después de su pecado. Entonces estos ángeles, estos seres angelicales llamados querubines, recuerdan la santidad de Dios, con la que nosotros debemos estar conscientes y acercarnos a las cosas de Dios con mucho respeto, con mucha reverencia. Termina el versículo 5, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Claro, ¿verdad? Hablar en detalle de estas cosas tendría que tomarnos Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pero solamente como una semblanza de el santuario del antiguo pacto y su ministerio, para compararlo con el santuario del nuevo pacto. Entonces esta era una función representadora y al mismo tiempo una característica limitativa del santuario del antiguo pacto, porque en Cristo es una función realizadora, como veremos. Una tercera característica limitativa del santuario del antiguo pacto es que sus administradores eran pecadores, a diferencia de el administrador perfecto del santuario del nuevo pacto. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Todos los días había actividad en el tabernáculo, ofrendas diarias de diferentes tipos de incienso, los panes de la proposición cada semana tenían que ser cambiados, asegurarse que todos los días había fuego ardiendo, representativo de la obra de Dios continua, la presencia de Dios continua en su pueblo. Y estos sacerdotes continuamente, pero no eran perfectos,
ni siquiera el sumo sacerdote era perfecto, por lo que vemos en el versículo 7, pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, es decir, no sin haber hecho un sacrificio, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto significa, y seguramente muchos de ustedes ya lo saben, para entrar al lugar santísimo, y el texto lo dice, una vez al año, solamente una persona llamada el sumo sacerdote, previa sacrificio por sus propios pecados, porque de acuerdo al Antiguo Testamento, si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo sin haber purificado su vida, moría instantáneamente, aún el sumo sacerdote. Entonces, realmente los administradores del ministerio del santuario del Antiguo Pacto eran pecadores, a diferencia del administrador perfecto que es Cristo en el Nuevo Pacto. Una siguiente característica, versículo 8, es que su vigencia era pasajera. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender. La obra del Espíritu en el Antiguo Pacto ahí estaba presente, dando a entender, guiando con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El lugar santísimo, una representación del Padre. El camino, Jesús dijo que Él es el camino. En Hechos se dice que a los creyentes se les conocía como los del camino, los de Cristo, los del camino. No se había manifestado el camino, Cristo, al lugar santísimo, al Padre. ¿Por qué? Porque todo esto era profético, todo esto era simbólico, Cristo todavía no había venido. Por esta razón, era pasajero el ministerio del santuario del Antiguo Pacto. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, implicando con esto que llegaría un momento en que perdería su vigencia y operancia. Entonces, esto, una limitación del ministerio del santuario del Antiguo Pacto. Una más es que su eficacia era parcial, versículos 9 y 10. Su eficacia era parcial, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica este culto. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona podía hacer sus ofrendas, sus sacrificios, y acostumbrarse a hacerlo como una mera tradición, un mero rito, pero no podía tocar, no podía perfeccionar la conciencia. Se habían acostumbrado a lo externo, al cumplimiento, nada más, sin que eso tocase su interior y limpiase su conciencia y cambiase desde el fondo sus vidas. Por esa razón, no es que fuese malo el ministerio del santuario del Antiguo Pacto, sino que tenía esa limitación de que no lograba limpiar desde la conciencia porque se había viciado ya. Versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas. ¿Se acuerdan? Había muchas dietas para ellos, muchas reglas ahí, de diversas oblaciones, es decir, tipos de lavamientos, de purificaciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas. Eran ordenanzas que tenían que estar siendo cumplidas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, había un momento en que ya dejarían de ser operantes, ligado al punto anterior. Entonces, esto es también una característica limitativa del ministerio del santuario del Antiguo Pacto, que su eficacia era parcial. Se podía cumplir externamente sin que eso tocara la conciencia de los adoradores. Ahora, versículo 11 al 28, en segundo lugar, veamos el santuario del Nuevo Pacto y veamos las perfecciones de su ministerio. La primera de ellas, en contraste con lo que hemos estudiado, es que su ubicación es celestial. Su ubicación es celestial en contraste a la ubicación terrenal del Antiguo Pacto y su santuario. Versículo 11, pero estando ya presente Cristo, estamos hablando de Cristo, la realidad, sumo sacerdote de los bienes venideros, de las bendiciones venideras. Ya Efesios 1 dice Pablo que en Cristo tenemos toda bendición espiritual en lugares celestiales. Bienes venidores, bendiciones venideras, por el más amplio y perfecto tabernáculo
no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El santuario del antiguo pacto sí fue hecho de manos, sí fue de esta creación, pero este no. Este, como dice el versículo 24, dice el versículo 24, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Entonces es un santuario celestial. Así que no está restringido a una ubicación geográfica en particular, sino que es abierto, el cielo está cerca por la fe en Cristo Jesús. Versículo 12 al 15 nos va a hablar de su función realizadora como otra perfección del santuario del nuevo pacto, a diferencia de la función representadora que veíamos bajo el antiguo pacto. Versículo 12, la realización de aquellas cosas. Miren nada más usted, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, que era lo que hacía el sacerdote y el sumo sacerdote con sangre de animales, dice el texto, sino por su propia sangre. Cristo ofreció su propia sangre y entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Los sacerdotes continuamente entraban al lugar santo a ofrecer sacrificios. El sumo sacerdote cada año, pero el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, se realiza, y al realizarse una vez y para siempre ya no hay necesidad de que sea repetido esto. Entonces esa doctrina del sacrificio en cuenta de Cristo cada semana no tiene sustento bíblico, por lo que vemos en estos versículos. Ya fue hecho una vez y para siempre. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, antiguo pacto, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, a los pecadores, santifican para la purificación de la carne, es decir, sí tenían algo de valor, claro que sí, pero, versículo 14, cuando lo contrastas con Cristo, dice, ¿cuánto más? Mira la superioridad de la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. A diferencia de aquellos animales que eran tomados, en un sentido, involuntariamente, los animales no podían, pues ellos no tienen la capacidad de decir, pero Cristo, como voluntariamente se ofreció para ser sacrificio, y con su sangre, dice el texto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Noten ustedes. Entonces, a diferencia del antiguo pacto que no llegaba a la conciencia, lo que estudiábamos, dice que el sacrificio de Cristo, la realidad y la realización de aquello simbólico, llega hasta la conciencia y nos limpia nuestras conciencias de las obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. El propósito de que Dios haya lavado nuestras vidas de nuestros pecados, ojo, es para que le sirvamos a Dios. Para eso, si no estamos sirviendo a Dios, algo no está bien. Algo no está bien, porque no fuimos simplemente lavados de nuestros pecados para, wow, ya no voy al infierno, ya no soy castigado, ya voy al cielo. Es para que le sirvamos. Una aplicación reflexiva sería, entonces las personas que sirven a Dios en su iglesia deben ser personas que han sido limpiadas por la sangre de Cristo. Deben ser creyentes. Un no creyente no puede, bíblicamente no puede participar de las cosas santas del ministerio de Dios. Versículo 15. Estamos viendo la realización de aquellas cosas que eran proféticas. Así que por esto es mediador del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Él mismo se ofreció voluntariamente para limpiarnos, para que interviniendo muerte, su propia muerte, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Noten ustedes que aún las transgresiones del viejo pacto, del primer pacto, por la sangre de Cristo, fueron remitidas, fueron liberados de sus pecados a las personas, los creyentes del antiguo pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No solamente nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, sino los que estaban bajo el antiguo pacto, por el sacrificio de Cristo, fueron ahora sí pagados sus pecados. Entonces, esta es una característica, una perfección del ministerio del santuario del nuevo pacto, que tiene una función realizadora. Versículo 16 al 23 vemos que su administrador es perfecto. Otra característica, a diferencia del antiguo pacto, que sus administradores eran pecadores. Aquí su administrador, que es Cristo, es perfecto. Miren ustedes, versículo 16.
porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y esto hasta lo entendemos en estos días. Versículo 17 lo explica un poco más claro. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Un testamento no entra en vigencia sino hasta que muere el testador. Ahora, aquí va a hablar entonces de la importancia de el sacrificio de Cristo, y este sacrificio es de un administrador, Cristo perfecto. Versículo 18, de donde ni aún el primer pacto, ni el primer pacto que era incompleto, fue instituido sin sangre. Hubo sangre allá también. 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció en el mismo libro, y también a todo el pueblo. Aún en el antiguo pacto, que era imperfecto, hubo sangre para que este fuese sellado, para que este fuese confirmado. Versículo 20 diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Esa es la sangre del pacto de Dios, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto también. Ahora estas palabras que aquí registra nos hace eco como creyentes del nuevo pacto a las palabras de Jesús. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, antiguo pacto y nuevo pacto necesitaban sangre para ser sellados, pero el administrador de este nuevo pacto es perfecto, a diferencia de los administradores del antiguo pacto que eran pecadores. Versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, como una consagración de las cosas para el ministerio de Dios. 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo. Había excepciones, había purificaciones con fuego, purificaciones con agua, pero dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No había remisión de pecados sino hasta que vino realmente Cristo y dio su vida, y entonces se realizó todo aquello que era profético. Los pecados eran cubiertos, pero no eran quitados. Versículo 23, fue pues necesario, esto era inevitable, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles son estas cosas celestiales? Pues estas promesas que tenemos de Dios y que recibimos por el sacrificio de Cristo. Como hemos notado, son bendiciones que tenemos ya en Él. Entonces, vemos aquí a Cristo como el sacrificio y el administrador perfecto del ministerio del santuario del nuevo pacto. Y finalmente, otra perfección más es que su vigencia es presente, a diferencia de la vigencia pasajera del antiguo pacto. Este es presente, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, obviamente no es así, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Noten que su vigencia es presente, porque está ahora presentándose ante Dios por nosotros o a favor de nosotros. Leemos, y ustedes lo estudiaron en Hebreos 1, que Cristo, después de haber hecho todo su sacrificio y su trabajo salvador aquí en la tierra, asciende a los cielos y se sienta a la diestra de la majestad de Dios. Y en 1 de Juan vemos que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahora el ministerio presente de Cristo es delante de Dios como nuestro abogado, como parte de su obra, presentándose ahora por nosotros ante Dios. Su vigencia es presente, porque si pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice 1 de Juan 1 y también el capítulo 2, que ese perdón es por su sangre. Finalmente, versículo 25 al 28, una última perfección, una quinta perfección, es que su eficacia es plena, a diferencia del primer pacto,
que su eficacia era parcial, porque no tocaba la conciencia, porque se había vuelto ritual. Bueno, aquí hay la eficacia plena. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, Cristo no es cada año, cada cierta periodicidad, repitiendo, no. Por eso es que esa doctrina del sacrificio y encuentro de Cristo cada semana no tiene ningún sustento bíblico, porque dice el texto que no es para ofrecerse muchas veces. O sea, ya fue hecho porque es eficaz. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No para cubrir como los sacrificios del antiguo pacto, sino para quitar, porque es eficaz. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es inapelable. No hay reencarnación, que mueres y reencarnas en otra cosa, mueres y reencarnas en otra cosa. No, según la Biblia es, morimos una sola vez. Bueno, así Jesús, al tomar la naturaleza humana, físicamente podía morir, sí, pero una sola vez. Por eso el versículo 28 nos sella esto que ha venido diciendo, que fue una vez y para siempre. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. No cada semana. Una sola vez. Para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Es decir, no va a venir a hacer sacrificio por el pecado, no va a venir a dar su vida por el pecado de muchos, ¿no? Sino que va a venir, dice, sin relación con el pecado, para salvar, para consumar la salvación ¿de quién? De los que le esperan, de los que tienen fe en Él, de los que permanecen en Él. Y esto entonces nos dice que su eficacia es plena. Así que hemos contrastado el ministerio del santuario del antiguo pacto con el ministerio del santuario del nuevo pacto. Hemos visto que el primero tenía limitaciones en su ministerio. El segundo, el santuario del nuevo pacto, tiene perfecciones en su ministerio. Una ubicación, si lo vemos por contraste, terrenal versus celestial. Una función representadora versus realizadora. Unos administradores pecadores, un administrador perfecto. Una vigencia pasajera, una vigencia presente. Una eficacia parcial, una eficacia plena. Y esto porque es mejor Cristo, porque Cristo es lo que esperábamos, lo que anunciaba el antiguo pacto. Por eso es que tenemos en Cristo un mejor santuario. Entonces, qué bueno es saber que hemos sido invitados por Cristo a venir a Él y ser recipientes, receptores de los beneficios de su salvación que Él ofrece. Entonces, agradecemos al Señor que este santuario celestial está al acceso de nosotros por la fe en Él, que no estamos esperando que venga Cristo para hacer lo que prometió. Ya lo hizo, ya dio su vida, ya lo ha realizado, y tenemos en Cristo a nuestro sacerdote perfecto, que su vigencia de su ministerio es presente. Si pecamos, tenemos abogado, podemos confesar nuestros pecados y Él está ahí intercediendo por nosotros ante el Padre, y su eficacia es plena. No hay que hacer sacrificio de Cristo, porque ya fue hecho una vez y para siempre. Creo que podemos estar más que agradecidos con Dios, porque somos invitados a participar de este nuevo pacto.